Hola, soy Helen Koyumyan. Te quiero contar que estamos de regreso con el FedeTour Podcast. Queremos que sigas inspirándote con los temas más relevantes para el turismo, así que acompáñanos en esta nueva temporada. Hola a todos, aquí estamos en un nuevo episodio de nuestro FedeTour Podcast. El día de hoy van a estar conmigo como mediadora de esta agradable conversación. Mi nombre es Jessica Canelo, estoy a cargo del área de marketing y promoción dentro de FedeTour. Y hoy vamos a abordar el tema del turismo inclusivo en nuestro país. Queremos conversar sobre las brechas, desafíos y oportunidades que tenemos en este gran tema, y para eso invitamos a dos expertos con nosotros hoy. Les voy a contar un poquito de ellos. Tenemos por una parte a Sandra Osorio Gonet. Sandra es educadora diferencial y tiene un magíster en gestión educacional de la Universidad Diego Portales. Además, tiene varios diplomados, entre ellos gestión del turismo accesible en la Universidad de Quilmes, Argentina. ¿Cierto, Sandra? Ella ha desarrollado consistentemente proyectos innovadores orientados a personas en situación de discapacidad. Y actualmente, y desde ahí es que la hemos invitado a conversar, es directora ejecutiva del proyecto Turismo Inclusivo, que tiene como foco abrir espacios reales de inclusión social, crear redes de apoyo a nivel nacional e internacional y así, obviamente, avanzar hacia una sociedad más abierta y comprensiva de la diversidad. Gracias, Sandra, por venir, porque además sabemos que efectivamente vino a Santiago para grabar este. Sí, muchas gracias por la invitación, así que feliz de estar acá. Súper. Y con Sandra vamos a conversar también con Mauricio Meyer Clandestino. Mauricio es ingeniero comercial y administrador hotelero de NACAP. Cuenta también con varios diplomados, entre ellos el de Marketing y Gestión Turística de la Universidad Austral. Mauricio ha sido gerente general de grandes cadenas hoteleras y hoy ocupa el cargo de fundador y director ejecutivo de Humanos Chile, quienes proporcionan servicios transitorios para hoteles con personal altamente calificado y entrenado. Ellos se enfocan en la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad, hacen su capacitación, las capacitan en sus propias instalaciones en los oficios hoteleros y luego los insertan en el mundo laboral. Mauricio, bienvenido también. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Súper. Entonces vamos ya a arrancar para que podamos abordar. Tenemos varios temas que conversar acá y quiero partir invitándolos a que hablemos de, tal como el título de este podcast lo dice, las brechas y los desafíos que tenemos en materia de inclusión, de accesibilidad. Y ahí quiero que me cuenten cada uno desde sus perspectivas y desde las áreas donde desarrollan. ¿Cuáles creen ustedes que son las brechas más profundas que todavía tenemos? ¿Dónde estamos más al debe? Si quieres, partimos contigo, Mauricio. Yo te diría que la principal brecha que tiene hoy día la industria del turismo y la hotelería es la falta de conocimiento todavía. ¿Ya? O sea, hoy día, independiente que exista una ley que te obliga a cumplir, ¿cierto? O sea, una persona por cada 100. Esa es la regla del juego. Aún así, la gente en el fondo no entiende muy bien cómo resolver el problema de la inclusión. Entonces, antes de la ley, por ejemplo, había un 18% de empresas que cumplían con alguna persona con discapacidad, y hoy día un 37% de las empresas, 38%. O sea, igual hay un 62% de empresas que no están cumpliendo y muchas o caen todavía en la ley de donaciones, que no estoy en contra de eso, pero en el fondo no resuelve el tema de inclusión, o sea, no hay que esté dando trabajo. Y por otro lado, ¿cierto?, caen en pagar la multa. Entonces, a veces pasa mucho que esto de qué es lo que es más importante y lo más urgente. A veces la gente diciendo no ve lo que es más importante y termina resolviendo lo más urgente y sigue siendo un tema pendiente de la inclusión. Eso es lo que, claro, lo que pasa. Desde el punto de vista del empleo. Sí. Y Sandra. Coincido en la falta de información y eso se suma a una suerte de temor de no saber cómo hacerlo y que va a ser caro. Durante el tiempo que nosotros llevamos, que no es tanto, Turismo Inclusivo es una plataforma que nace un poquito antes de la pandemia, 4 años más o menos, hemos hecho un diagnóstico a nivel nacional y hemos hablado con grandes hoteleros, con gente que tiene alojamientos muy pequeños, y siempre está el temor a que esto me va a costar muy caro, pero esto realmente voy a recibir más pasajeros, o en realidad yo no he tenido esta necesidad de implementar tal o cual cosa. El trabajo nuestro va desde la implementación, ¿verdad? De la mejora de los servicios que el hotel o el alojamiento o cualquiera del rubro turístico ofrece para recibir clientes con discapacidad, adultos mayores, etc. Y yo creo que
es la desinformación y también ese mito de que esto va a ser muy caro. Ahí me imagino más adelante conversemos un poco sobre cómo hacerlo, pero creo que ahí está la brecha. Hablamos mucho de inclusión, pero en turismo se ha hablado poco. Y ahora creo que hay una gran oportunidad para hacerlo. Sí, se ha hablado mucho. Como tú decías recién, tuvimos la Teletón recién, también están los Panamericanos que ayudan a darle visibilidad a esto. Pero ahí, bueno, sobre el tema de la información, nosotros con este podcast estamos un poquito aportando a eso, a difundir esto un poco más. Pero estos temores que hay un poco como pensando que si es muy complicado, ¿cómo es realmente? ¿Es difícil en tu caso, Sandra, adoptar o implementar estas mejoras para hacer ofertas más accesibles o en tu caso el tema del empleo? Para el rubro hotelero particularmente dentro de la industria del turismo no debería ser tan complicado porque debería remitirse al decreto 50 que habla de toda la accesibilidad universal y la ley de inclusión, ¿verdad? Donde están dados, pero detalle por detalle, como el deber ser. Ahora, ¿qué pasa? Que eso muchas veces no se cumple. Y claro, las grandes cadenas tienen un estándar, porque a nivel internacional esto ya hace mucho rato que es así, pero el hotelero más pequeño tal vez trata de sacar un poquito el tema y no, o tal vez no es bien asesorado. No es bien asesorado en términos de que aquí hay un decreto que lo pueden también ir a fiscalizar y decirle, oiga, no le vamos a dar el permiso de edificación como sé que pasó en San Fabián y que no fue en San Fabián, fue en otra localidad, que no le dieron porque no tenía la rampa, porque no tenía los baños, era como el hotel de la localidad y aún así la persona de la municipalidad dijo no hasta que no tenga la accesibilidad universal. Ese trabajo yo creo que no se ha hecho con detención. En ese rubro. Y en todo lo demás, gastronomía, tour operadores, guías y actividades de turismo aventura, etcétera, yo creo que ahí es información y entender desde dónde yo tengo que hacer una atención al cliente distinta, más que una implementación distinta. Esa es como un poco mi mirada. Ya, perfecto. Más que infraestructura. Más que infraestructura, exacto. Tiene que ver con la información, el acceso a la información para las personas ciegas, para las personas sordas, para las personas con autismo, y que eso finalmente va a favorecer a todo el cliente, porque nosotros hemos tenido experiencias donde pensamos un material o un determinado elemento, recurso para una persona con discapacidad visual, pero después vimos que se favoreció muchas más personas. Y eso también tiene que ver con el concepto de accesibilidad universal, que es para todas las personas. Perfecto. ¿Y en tu caso, Mauricio? Yo creo que en el caso mío, que debe ser algo que se replica en otras industrias, cuando tú tienes que seleccionar gente, cuando para que trabaje en turismo y hotelería, uno debiese tener o usar el mismo proceso que hace cuando tiene que contratar a cualquier persona. Entonces busca candidato, elige candidato, selecciona, hace la inducción, hace que en el fondo resulte. O sea, no es más difícil. Claro, pero la gente no lo hace. ¿Qué cae el día la industria? La industria dice, ¿sabes qué? Tengo que cumplir con la ley. ¿Qué es lo que puedo hacer que me resulte? Ya, voy a hacer que la gente haga eso. O que ordene archivadores. Oye, pero la gente está capacitada para eso, no da lo mismo, porque tengo que cumplir con la ley. O, oye, ¿y la gente en el fondo va a durar? Tampoco sé si va a durar. Capaz que Juanito dure una semana, capaz que dure 2 meses, pero voy a cumplir con la ley. Y en general lo que dice uno lograr es todo lo contrario, es decir, ¿sabes qué? Esto lo vamos a manejar como una industria seria y vamos a buscar candidatos, vamos a seleccionar a los candidatos, lo vamos a capacitar y después vamos a hacer que este candidato sea elegido porque es el que tiene vocación para hacerlo. Claro, ¿verdad? Entonces, uno debe tener trabajando gente discapacitada en hotelería que tenga vocación para la hotelería y nadie se ha preocupado de eso. Entonces la gente hoy día dice, oye, voy a contratar gente, sí, da lo mismo si tiene vocación hotelera o no. Por cumplir. Y ese es el problema que tenemos en la industria. O sea, hoy día gente que no tiene ninguna discapacidad, no tiene vocación. ¿Por qué no preocuparse de que tiene discapacidad también tenga la vocación? Entonces, yo diría que ya concuerdo con lo que Sandra, si las personas, si los hoteles se apoyaran en expertos, que hoy lo vamos a hacer el tiempo. No es que nos queramos hacer ricos con esto, porque ese es un punto importante. ¿Ya? Esto nace primero que nada porque queremos ayudar. ¿Ya? O sea, si no, nos dedicaríamos a lo que no sé, sería siendo gerente de crear hoteles, no, porque queremos ayudar. Entonces, ¿cómo ayudamos? Ayudamos pudiendo reunirnos con las empresas y decirles, ¿sabes qué? Yo te puedo resolver el problema y te voy a buscar el candidato que a ti te sirva. Ahora, si la persona no dura, porque o la empresa no se acostumbró a la persona o la persona no se acostumbró a la empresa, yo voy a volver con otro candidato, porque ahí hago como headhunter, voy con 3 personas para el puesto,
veo qué perfil aplica para el puesto. Entonces, hoy día, por ejemplo, ahora a las 3 de la tarde voy a un hotel que va a hacer inclusión, van a contratar a una persona y tenemos un taller cultural donde le decimos al empleado del hotel, a todos los funcionarios del hotel, hacemos un taller donde le explicamos cómo tú tienes que recibir a esta persona, porque la gente no sabe cómo tratar. ¿Ya? Yo te contaba al principio, yo tengo una tía que falleció hace poco, que tenía síndrome de Down, entonces para mí no es difícil relacionarme con esas personas, pero en general la gente tiene un poco de temor a cómo relacionarme con él. Seré muy brusco, seré muy serio, seré muy bruto, qué sé yo. Entonces, como resumen, yo creo que aquí lo ideal sería que se apoyaran con los expertos y ese experto en el fondo buscar a candidatos que sean los ideales para trabajar en hotelería y lograr que esta persona trabaje, ¿cierto?, para siempre. Porque mi función en humano, como Mauricio Meyer, es que voy a estar con las personas siempre. O sea, yo nunca voy a dejar a una persona. ¿Ya? O sea, voy a tener 85 años y si me llaman voy a ir a ese hotel a ver qué le pasó a Juanito porque no está resultando. Sandra, y desde ahí, ¿hay algún ejemplo, algún caso de éxito que tú hayas desarrollado, que hayas implementado? Mira, hemos tenido acercamientos con algunos hoteles grandes que, como te decía, tienen ya lo que es la infraestructura física, tienen buenos accesos, tienen mostradores más bajos para hacer toda la atención del pasajero cuando ingresa. Pero también algo importante señalar, nosotros cuando hablamos de turismo inclusivo estamos hablando un poco más allá de lo que es discapacidad, como concepto nuestro, como empresa, como consultora, que tiene que ver también con la diversidad alimenticia y la diversidad sexual. Y ahí un caso que yo diría que es bastante interesante es el Mercus de Concepción, donde ellos tienen, además de en sus campañas explícitamente se declaran como gay friendly, incluso pet friendly, que no todos los hoteles tampoco lo hacen, tienen toda esta otra accesibilidad y ellos se preocuparon de tener dentro de su carta del restaurante del hotel una carta para personas con autismo, por ejemplo, que es lo que nosotros facilitamos, que es una carta con pictogramas y con braille. Entonces ellos ya es un hotel que tiene esos elementos que que no es algo caro, pasando un poco a los números, es algo relativamente económico para el gasto habitual del presupuesto de un hotel, y que te da un guiño a la inclusión real y concreto. En este caso, la gerente nos decía que ella recibe habitualmente familias con personas autistas y por eso se motivó inmediatamente. Tenía como muy identificado quiénes eran y quería tener algo para ellos, hacerles también, como digo, este gesto. Y bueno, y de ahí para adelante ojalá llegaran muchas más personas. Pero por poner un ejemplo, pero en general nosotros hemos recorrido muchos hoteles de Arica a Puerto Montt, Ancud, diría yo, y en general no cuentan con esta otra implementación que no sea la rampa, el baño accesible y un dormitorio, digamos, con accesibilidad. Y que siempre encontramos algo que no está, me acuerdo en San Fernando, no voy a decir el hotel, es preciosa la sala, tenían incluso en el closet una palanca para bajar, para que la persona pudiera colgarse. Y entramos al baño y había como un peldaño para entrar a la ducha. Y eso para una persona con discapacidad, un baño accesible no puede tener. Entonces, un pequeño detalle que después nos explicaba la persona que administraba, no, si vamos a sacar eso, vamos a entrar a picar, pero es un error de constructor también. Claro. Y ahí entonces yo vuelvo un poco más atrás. Hay una normativa, los arquitectos la conocen, los constructores la conocen, pero a la hora de construir se nos olvida. Entonces, bueno, pero la verdad son pocas lo que yo pudiera pensar que cumplen como con todo este abanico de diversidad que yo estoy mencionando. Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestra plataforma que estamos hace poco dando a conocer destinos inclusivos, donde queremos ojalá identificar con todas las características y prácticamente no hemos encontrado que cumpla con todas esas características y que las declare explícitamente, porque ese es el otro tema, como digo, el acceso a la información. O sea, ahí hay harta brecha. Mauricio, mira, y pensando un poco, tú que trabajaste tanto tiempo en hoteles también, donde estamos siempre preocupados del rédito, ¿no? Del retorno económico. Desde el punto de vista económico, ¿por qué un hotel debiera, además de, obviamente que la ley lo indica, pero ¿por qué debiera estar motivado a tomar, por ejemplo, este tipo de personal dentro de su hotel?
Si tuvieras Porque, que convencerlos económicamente. yo te diría que, a ver, tanto para el cliente interno, ¿cierto? Que el staff contratado, que tiene que estar disponible para recibir a esta persona, ¿cierto? Con discapacidad, como para el huésped que llega al hotel, hay una oportunidad, porque en el fondo yo te diría que se piensa que quien más gana, ¿cierto? Cuando uno contrata a personas con discapacidad, es la persona con discapacidad, y yo diría que no es así. Yo diría que la experiencia de lo que hemos visto hasta ahora, llevamos un año en el proyecto, hay 5 personas trabajando ya en distintos hoteles, es que quien más ganó es la empresa, es el hotel que recibió a esta persona. Porque, como se quiera, en el fondo, siempre la gente, en el fondo, termina humanizando el negocio. Yo le diría que hoy día, en general, a mí siempre me pagaron para que yo hiciera rentable el negocio. Pero yo creo que hoy día la gran apuesta, y ojalá que todos los hoteleros lo entendieran así, los hoteleros, es, no es difícil tener 50 millones de dólares para poder hacer un hotel lindo, o sea, un lindo cascarón. Yo te diría que lo difícil es el personal, es el capital humano. Yo diría que lo más complejo de gerenciar, el contar con un personal calificado, que haga las cosas distintas, en el fondo que logre dar un buen servicio. Entonces, cuando tú incluyes a estas personas, humanizas, y al humanizar en el fondo la gente empieza a tener una mayor vocación hacia el servicio, que es algo que nos falta mucho en Chile, o sea, en general en Chile, respecto de otros países, ¿cierto? Para los que hemos tenido oportunidad de viajar y de comparar, yo diría que Chile tiene algo con el servicio que no está bien visto. En general, a la persona le cuesta atender a otra persona. En cambio, cuando tú ves que hay una persona que tiene discapacidad y se da el tiempo de aprender y se esfuerza por hacer bien las cosas, al resto de las personas les contagia. Entonces, al final termina siendo una empresa más eficiente, más productiva. ¿Tú has visto algo así también? Sí, el efecto que se produce hacia el resto es absolutamente real y es parte de la convicción personal hacia seguir trabajando en inclusión, porque he visto ese efecto de que cuando se acepta o se abre la posibilidad, nosotros hablamos de sumarse al desafío del turismo inclusivo, ganan todos. Esa es algo absolutamente real. Y yo creo que en términos de cifra, 1 de cada 5 chilenos presenta algún tipo de discapacidad. Subió un poquito en la última encuesta que se hizo. A nivel internacional estamos hablando de un 15%. Sumamos adultos mayores que andan entre el 10 al 12%. O sea, ya estamos hablando de un cuarto, de 25% tal vez, de posible público. Y lo que comentábamos un poco antes, el público extranjero que viene a Chile, que viene, por ejemplo, un colaborador que tenemos en Arica nos decía, en los cruceros, antes de la pandemia, siempre venían 3, 4 personas con discapacidad. Porque viajan mucho, porque tienen un estándar económico también que les permite hacerlo, pero llegan acá pidiendo ese mismo estándar y no lo encuentran tan fácilmente. Lo que comentaba que ocurrió ahora en los Panamericanos. Entonces, esa es la mirada que hay que tener en términos de la ganancia, entre comillas, donde también la OMT ha hecho varios estudios y ha demostrado que también mejora la imagen corporativa, mejora en el fondo lo que es la posibilidad de contar con una oferta distinta y diferenciarse del resto. Temporada baja, estos grupos habitualmente viajan más en temporada baja. Entonces, son esos los factores que podemos considerar y viajan, otro dato, acompañados, entre casi 2 personas, 1,9 creo que decía el último estudio, y además también se ha definido que gastan un poco más, porque obvio que tienen algunas necesidades particulares que tienen que cubrir, por lo tanto sus gastos necesitan un cierto confort que tal vez otro turista no lo va a pagar, y ellos vienen con esa mentalidad. Entonces, por ahí podríamos pensarlo. Pero como decíamos al principio, acá hay un enfoque más bien desde un compromiso social, desde cumplir con este eslogan de la inclusión que todos hablamos en los últimos tiempos y hacer cosas concretas, más allá de que hay una ley, como también mencionaba, hacer real y no son cosas tan terriblemente caras, más allá de la infraestructura, como decía. Y bueno, desde sus puntos de vista bastante expertos en este tema, o sea, en cuanto a políticas públicas, se ha hecho un poco de avances, no sé, por ejemplo, Cernatur está desarrollando ahora una hoja de ruta también en cuanto a accesibilidad turística. ¿Algunas recomendaciones o qué otro tipo de soluciones se podrían implementar, Mauricio, que sean fáciles a lo mejor,
Quizás no desde el punto de vista público, pero también los privados. ¿Qué otro tipo de...? Yo te diría que el problema ya lo tienen, porque hoy día las empresas no están cumpliendo. Ya, entonces, si partimos de la base de decir, oye, ¿cuál es el objetivo? El objetivo dice ser que ojalá el 100% de las empresas cumplan con la ley, ¿cierto? Si estamos viendo que hoy día el 62% de las empresas no están cumpliendo, ya hoy día el hecho de juntarse con expertos o poder ver cómo abordar el problema y poder hacer que esa brecha se vaya cortando, te diría que es como la solución. Y un poco lo que decía Sandra al principio, entender que no hay un costo más alto, es un costo más bajo. El apoyarse con expertos te permite hacer las cosas mejor, gastando menos, en realidad. Y yo te diría que hoy día el gran desafío tiene que ver con que las empresas te den la oportunidad para juntarte a conversar con ellos y explicarles que existe una forma de hacer las cosas mejor, que todos estamos aprendiendo en el fondo, porque nadie es experto todavía en Chile, sobre todo, y que estamos las personas indicadas para poder ayudar a que las personas consigan trabajo, los clientes, ¿cierto? Que es un poco lo que les interesa hoy día, no sé, si quisiéramos competir con otros países, hacer que Chile sea un destino competitivo que tenga mejores, ¿cierto? Fortalezas en ese sentido respecto de otros países y atraer más demanda, un poco lo que decía Sara también. Esto de la temporada baja es súper interesante porque efectivamente es así. Es normal entender que para la persona le conviene que haya menos gente dando vuelta, ¿cierto? Aunque uno, ¿cierto? Que es en temporada baja respecto a la temporada alta para que estén mayores facilidades. Sí. No lo he pensado así que tiene todo sentido. Entonces yo te diría que hoy día es darse la oportunidad de poder conversar y ver juntos, ¿cierto? Cómo hacer para que podamos ir creciendo y cumpliendo con la ley más allá de lo que en el fondo ha ocurrido hasta el día de hoy, ¿no? Porque estamos bien en el deber. ¿Y para ustedes, Sandra? Sí, mira, yo creo que la alianza público-privada aquí tiene que ser absolutamente real. Como dices tú, Senatur tiene una hoja de ruta, pero también se suscribe a quienes están inscritos en Senatur, digamos, como beneficio. Y hay muchos otros privados que también están haciendo cosas. Como comentaba hace un rato, nosotros con esta plataforma de destinos inclusivos lo que estamos mostrando son los destinos que hay en Chile. Hoy día yo tengo un webinar en Costa Rica. Mañana tenemos otro en México. Estamos mostrando lo que se está haciendo en turismo inclusivo en Chile afuera. Nos llaman, todos los meses tenemos alguna, ahora coincidió que fueron 2 seguidas, y tenemos alianza y participamos de varios grupos de expertos, entre comillas, que están trabajando este tema a nivel iberoamericano. Entonces, yo creo que hay ahí una necesidad de que juntemos fuerzas, que todos trabajemos hacia lo mismo, que aumentemos la oferta, porque es muy poquita en este momento. Nosotros hicimos un trabajo particular en Arica, Parinacota, financiado por Corfo, y ahí quedaron bastante bien implementados varios servicios de turismo, pero eso se podría replicar en todo Chile, y nosotros también estamos trabajando con varias municipalidades, estamos ahora justamente trabajando un tema con Ancud, con San Fernando. Entonces, hay que sumar esfuerzos público-privados, como decía, buscar a los expertos, buscar a quienes ya hemos hecho algunos esfuerzos en este tema, que realmente te menciono que son esfuerzos, que nosotros somos una empresa muy pequeña, que hemos ido ahí creando muchas redes, y en base a eso es un poco lo que hemos ido pudiendo visibilizar este turismo inclusivo, que es finalmente lo que queremos hacer, que esto esté. Si tú ves hoy día en redes sociales, vas a encontrar muchas ofertas, así como pequeñitas, de distintos lados que han ido surgiendo en los últimos 3 años, no más. Entonces yo creo que viviendo hacia el futuro, yo creo que estamos en un buen camino, estamos con el tema ya medianamente sobre la mesa, pero hay que seguir haciendo alianzas. Hay que avanzar. Muy bien, Mauricio. ¿Alguna reflexión ya de cierre? ¿Algo que se quedó en el tintero que podríamos compartir? No, yo te diría que agradecer el hecho de podernos reunir. Con Sandra teníamos justo la casualidad que nos habíamos hablado hace unos días atrás, así que casualmente en el fondo se dio eso. Y felicitarlo porque en el fondo es una oportunidad para poder, no sé, contar un poco de la realidad que uno ve. Sandra tampoco partió haciendo esto en su vida profesional. En el fondo caímos en esto porque vimos que había una oportunidad de poder ayudar, de hacer las cosas mejor. Indudablemente que claro, en el fondo hacemos algo que para nosotros tiene sentido. Yo diría que en la mañana cuando me levanto, a diferencia de lo que pasaba antes, en el fondo con todo lo que me encanta la hotelería, es que siento de que hoy día uno hace cosas que tienen sentido. Entonces ya transformar una vida, hoy día por ejemplo entra a trabajar Joaquín a un hotel, 5 estrellas en Santiago, ahí después lo voy a contar de qué se trata. Y ya el hecho de que tú veas a Joaquín trabajando te hace feliz. Entonces yo te diría que eso, ojalá hubiese más oportunidades, más instancias de poder juntarse a conversar
y las puertas abiertas en el fondo por mi lado, cuenten conmigo para lo que necesitan, así que muchas gracias por la invitación. Sí, no, muchas gracias, Sandra. También agradecer y motivar a quienes escuchan este podcast a sumarse a este desafío. Yo creo que en estas alianzas, en estas colaboraciones podemos aprender mucho. Yo creo que hay mucho que aprender. No tengamos temor a decir esto no lo sé o esto no lo manejo. Preguntémosle a los que saben. Es un poco lo que yo vengo, como dice Mauricio, yo vengo de la educación, o sea, he formado toda la vida personas, entonces siempre digo eso, no hay que saberlo todo, pero hay que saber a quién preguntarle y conocer las redes de apoyo. Y en eso es el trabajo en el que estamos, justamente ahí tratando de hacer alianzas y ojalá tengamos una mayor oferta de turismo inclusivo real, concreta, para mostrarnos hacia afuera también con eso. Hace poquito estuvimos ahí presentes en Londres, ¿verdad? Ojalá dentro de ese staff también se diga, aquí está la oferta de turismo inclusivo de Chile. Yo creo que hasta ahí, cuando lleguemos ahí, yo creo que vamos a decir, ya, avanzamos. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, muchas gracias de verdad a ambos. Los tendremos ahí muy presentes para cualquier otra conversación, porque sin duda nos queda mucho más que avanzar en este tema. Gracias. Gracias a ti. Así hemos llegado al final de nuestra conversación. Nosotros nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos divulgando temas relevantes para la industria turística.